pues prácticamente se iba a definir el campeonato en lo que era la última fecha. Algo importante, retomando lo que comentábamos del autódromo, es una pista que va acelerando todo el tiempo. Bueno, y precisamente platicamos con Sebastiano Carranza, este piloto con gran experiencia en diferentes automóviles. Es un autódromo de mucho respeto, muy peligroso. Yo tuve la oportunidad de ayer de hacer el mejor tiempo. La carrera, la verdad, va a ser un poco difícil porque ahorita en el entrenamiento son muy parejos todos, a menos de un segundo. Entonces yo pienso que va a ser una muy buena carrera. Sobre tu estrategia en la competencia, ¿va a ser tratar de atacar desde un principio o de cierta manera conservar, pues debido por lo peligroso de este autódromo? Sí, mi estrategia es precisamente salir y no dar todo desde el principio, conservar para al final de la carrera que nos tener las llantas en buen estado y tener el carro en buenas condiciones, el motor frío para poder cerrar fuerte. Está en muy buenas condiciones el pavimento. Como siempre, un pavimento que no se usa tiende a soltar grava, y es el caso, pero no llega a afectarnos en lo más mínimo, para nada. Quizás sí que ensucia la parte que no es usada por la pista. Si nosotros tenemos el desatino de rodar por ahí, vamos a tener problemas, pero en lo demás está todo muy bien, creo que sin problema. Fíjate que es muy importante lo que comentaban los pilotos, desde si lanzarse desde la primera vuelta a obtener la primera posición o no. Tengo entendido que hizo bastante calor, entonces era muy importante conservar lo que era el motor y las llantas. Y sobre todo que si empiezas a perder un poco de adherencia, te puedes ir contra la barda y aquí no hay de que regresas a la competencia. Impresionantes estos autos Trans Am con ese motor de 8 cilindros, realmente pues en lo que era el arranque iban a sonar espectacular, y precisamente ahí Jorge de la Huerta, pues quien inclusive comentaba que pues iba a dar todo para dedicar esa carrera a todos los televidentes del sistema MBS Multivisión. Bueno, y como tú lo mencionabas, al igual que los pilotos, lo que era el pavimento iba a ser un punto importante, sobre todo que las condiciones del autódromo, pues se había tenido problemas cuando estuvo la Fórmula 3, y en esta ocasión pues prácticamente estaba en condiciones ideales y se veía reflejado en los tiempos, puesto los autos Trans Am anduvieron en 32 segundos en lo que era la vuelta, y pues algo que se antojaba difícil, que estos pues prácticamente como se les llama, monstruos del asfalto, pues hicieran esos tiempos. Y ahí el momento del arranque. Era muy importante tratar de irse a la punta aquí desde un principio, a pesar de que está bastante ancho el trióvalo. Si te sales de lo que es la trayectoria ideal, podías tener problemas con la adherencia. Bueno, y Sebastiano Carranza se iba a la punta, y seguido pues de cerca precisamente de Carlos Orozco, de Erasmo Cruz. Jorge de la Huerta se iba a quedar un poco más rezagado. Ahí Sebastiano Carranza con el número 37, pues haciendo una buena carrera, y sobre todo, pues fíjate que él con la experiencia que está teniendo en diferentes autos de competencia como los prototipos, inclusive en los autos también superturismos, pues prácticamente le está dando esa sensibilidad de poner al coche, y sobre todo pues un autódromo tan difícil como el Trióvalo Internacional de Guadalajara. Otros pilotos que estuvieron fue Marco Dionisio, Jorge Tinajero, Rubén Ballesteros, Alejandro Ordóñez y Héctor Rodríguez. Bueno, y a donde hay que poner mucha atención, estos autos que son de la Trans Am B también, está dividida esta categoría en lo que es la Trans Am A y la Trans Am B. Aquí es un punto muy importante. Ven ese auto amarillo que va en medio precisamente de sus pantallas, el auto de Luis Jiménez. Él iba a ocasionar un problema en lo que era la competencia, sobre todo con una bandera amarilla que veremos más adelante. Iba a rezagar, precisamente aquí está la bandera amarilla. Aquí entraba el Pace Car, seguía Sebastiano Carranza, pero lo que era el tercer lugar precisamente de Erasmo Cruz con el auto número 26, iba a tener, pues desgraciadamente para él, a Luis Jiménez adelante, quien presentaba problemas con su unidad. Esta era la oportunidad precisamente de Erasmo Cruz de alcanzar a Sebastiano Carranza, pero este auto rezagado pues no iba a poder rebasarlo, y aquí pues precisamente Erasmo Cruz se dejaba ir con todo en la curva número 1 y pues perdía el coche. Realmente ahí Erasmo Cruz perdió un poco lo que era la cabeza, y precisamente platicamos sobre esta situación de la bandera amarilla allá en Guadalajara. El coche se me quedaba sin gasolina, y de repente volvía a agarrar, y fue lo que sucedió. ¿Hubo algún reclamo por parte de Erasmo? Veíamos como en la recta de atrás, pues él te hacía que te adelantaras, puesto que lo venías frenando, y era la oportunidad para él de alcanzar a Sebastián. Así es. Erasmo no lo entendía así, porque él no sabía la falla que yo tenía. Ya después lo platicamos y salimos muy bien, somos amigos. Ahí, por ejemplo, tú no podrías haberle dado la señal de que pasara, ya que tú traías problemas con tu unidad. No se puede pasar en bandera amarilla, es el problema. Y él no lo entendía, y yo no se lo podía explicar.
pues Luis Enrique Jiménez tiene un poco de razón. Pero fíjate que aquí hay un punto importante. En el reglamento dice que si tú estás en bandera amarilla y tú le haces la señal al otro piloto para que te rebase, puede rebasarlo. En esta ocasión, él no sé si no pudo sacar la mano precisamente por la red de protección que llevan, pero pues definitivamente afectó a Erasmo Cruz, que al final de cuentas pues se quedó el campeonato en manos de este piloto tapatío, y también platicamos con ellos allá sobre esta situación en Guadalajara. Sí, lo que pasa es que yo no sabía si él traía problemas con su carro, y yo le decía, bueno, pues muévete porque traemos mucha distancia, y ahí es donde se me escapa un poquito más Sebastián. Considero yo que si él me daba la oportunidad, porque él tenía todo el derecho de darme la oportunidad, decirme pásate, pues yo hubiera pasado y tranquilamente hubiera sido una muy buena carrera. Y después tuvimos la frenada esa muy brusca que me dio al final de la recta, que me hizo trompear, y pues qué bueno, recuperé el carro, pensé que ya estaba todo perdido para mí, donde Carlos se lleva al segundo lugar, se pone en la segunda posición, y yo sentí que ya se me iba al campeonato, la verdad. Una última pregunta, por ahí sabíamos que hay una protesta, parece, por el tipo de puntuación. ¿Qué hay al respecto? No, definitivamente esa puntuación no, se ha generado una cierta polémica en el cual no procede. O sea, los puntos están dados y pues obviamente cuando la persona se ve afectada, pues tienes que decir algunas situaciones que no van dentro de esto, sino que el campeonato fue punteado por todo el año, ¿sí? Nuestro campeonato fue hecho en base desde el primer inicio de la carrera, que tuvo un entrenamiento, y contamos todas las carreras. Y él hace su puntuación ahora sí que pues a lo que él cree justo, pero yo creo que justo es para todos. Si tú haces un esfuerzo anual, pues el resultado debe ser al final, ¿no? O sea, no nomás estas sí, estas no. Y pues no hay protesta, o sea, si él está inconforme, pues no hay ningún problema. O sea, yo sé que la hice. Inconformidad porque hubo una bandera amarilla en la cual a mí me estuvieron atrasando lo más que pudieron. Yo sabía que en una arrancada yo me podía colar al tercer lugar. No menosprecio a ningún piloto. Yo sé que todos los pilotos son buenos, los que andaban en la punta, pero sí no me dejaron a mí desarrollar lo que yo podía desarrollar. Yo sé que mi carro estaba muy bien preparado, mi carro estaba a tope, pero no lo pude desarrollar después de traer una bandera amarilla y un carro que me estaba frenando con todo lo que es largo, lo largo de la curva. Alejandro, ¿estarás de acuerdo conmigo que siempre que hay carros tan parejos se van a suscitar este tipo de cosas? Pues sí, como tú lo mencionas, realmente muy parejos estos autos de la categoría Trans Am, que recordemos son los autos que participaron en la Copa Marlboro, los autos Phantom. Y las posiciones finales. Sebastiano Carranza en la primera posición, seguido de Erasmo Cruz Alcalá, Carlos Orozco en la tercera, la cuarta fue para Jorge de la Huerta y la quinta para Jorge Elías Pérez. El B, lo que era la categoría B, también estaba en juego lo que era el campeonato. Bueno, y así es, Enrique Dueñas estaba peleando el campeonato, que a la postre sería el campeón. Bueno, y como dices, gran ambiente el que se vivía allá, y donde se iba a centrar toda la atención era entre Jorge Pérez, con Horacio Topete y Johnny Ramke. Enrique Dueñas pues iba a quedar un poco más atrás, y precisamente aquí Horacio Topete, ya en los momentos previos de lo que era el arranque, y Johnny Ramke. Realmente ellos no se imaginaban el carrerón que iban a hacer, y especialmente Jorge Pérez. Bueno, y platicamos también allá con algunos pilotos que se inician precisamente aquí con esta imagen de Luis Gerardo Coronado, un piloto pues que prácticamente está haciendo su debut en la Fórmula Nacional, el que viene de los karts, y aquí pues también otro, Jorge Pérez. Es chistoso, dos Jorge Pérez en lo que es la Fórmula Nacional dentro de la Copa Corona, y precisamente comentábamos de Luis Gerardo Coronado, que estuvimos platicando con él, allá un piloto joven, un piloto novato que se inicia dentro de la Fórmula Nacional, que viene del kartismo de Guadalajara. Si hay oportunidad, podemos atacar. No quiero dañar la unidad, no quiero dañar el auto, porque como te digo, y te vuelvo a repetir, estoy comenzando. No conozco tanto el circuito como los que están adelante de mí, pero, pues, ¿por qué no? Si de eso se trata, ¿verdad? Es una carrera realmente larga, 40 vueltas, o sea, para estos coches que como son enfriados por aire y aquí todo el tiempo van arriba de revoluciones, pues les va a exigir mucho. Yo creo que en un principio no vamos a dejar que se nos vayan los punteros, pero también sin pedirle de más al carro, ya hasta para al final cerrar.
Fíjate que a pesar de que haya pilotos nuevos, estos coches son viejos conocidos de los pilotos mexicanos. Bueno, y así es, y sobre todo es una combinación de pilotos jóvenes con pilotos de experiencia, y pues Horacio Topete arrancaba en la primera posición ahí donde pues ya teníamos la bandera verde, Jorge Pérez en la segunda, Johnny Ramke en la tercera, Enrique Dueñas en la cuarta posición, en la quinta Salvador de Alba, que precisamente ahí veíamos, platicábamos con él, regresaba a la Fórmula Nacional después de varios años de ausencia, el que estuvo participando en lo que fue el equipo Marlboro hace algunos años de la Fórmula Nacional. Oye, y había 4 pilotos que estaban peleando lo que era el campeonato y las posiciones cambió, la primera posición cambió en 5 ocasiones, una carrera muy, muy buena esta que se corrió allá en el Trióvalo. Bueno, y precisamente aquí en nuestras manos tenemos lo que fue el lap chart, todo lo que es el conteo de vueltas, y en lo que fue la primera parte de la competencia, Jorge Pérez iba a ser presionado muy fuerte por Johnny Ramke, el que iba a tener problemas, ya platicaremos con él más adelante. Él venía presionando muy fuerte a este piloto, al auto número blanco de Jorge Pérez, que si se fijan, ponen mucha atención cómo salía barriendo el auto de lo que era la curva número 3, pues prácticamente consintiéndolo, y él, como lo mencionaba, venía por todo a esta carrera de Guadalajara. Esto quiere decir que tenía su coche muy bien puesto a punto para que soportara salir barriéndolo y no llegar a la barda. Y algo que era importante, Alejandro, que los primeros 4 pilotos tenían que salir por todo, tenían que ganar si querían llevarse el campeonato. Pero quien actuaba de una manera muy inteligente realmente era Enrique Dueñas, que se quedaba un poquito relegado en lo que era la cuarta posición, viendo pues el duelo que traían precisamente Johnny Ramke, Horacio Topete y Jorge Pérez. Y bueno, y también platicamos allá con Johnny Ramke precisamente lo reñido de la competencia en este trióvalo en Guadalajara. En determinado momento, sí, incluso Jorge Pérez se separó en la primera etapa de la carrera. Yo no sé qué le pasó a su coche, pude recuperar, lo alcancé, traté varias veces de rebasarlo, no pude. Horacio me hizo la seña, voy a pasarte a ver si yo puedo, pues pásale, tampoco pudo. Y pues ahí nos quedamos, ¿no? Aguantando el tercer lugar, pues ya con el carro un poquito echado, pero ahí andaba. Fíjense, Alejandro, que al ir a la entrevista se ven unas manchas ahí de cemento y había la bandera amarilla con anaranjado. Esto quiere decir que había aceite en la pista. Pues sí, había aceite y un poquito de grava en lo que eran las orillas fuera de la trayectoria, y esto pues la hacía un poquito más difícil porque tenías que seguir una línea. Si te salías de la línea realmente tenías problemas en controlar el vehículo. Precisamente ahí lo vemos con uno de los autos pues rezagados, cómo perdía lo que era la parte trasera precisamente al dejar el paso a Jorge Pérez. Bueno, y también dentro de los que estuvieron participando fue Eduardo Troconis, este piloto pues hijo del gran preparador mexicano Alejandro Troconis, que está haciendo su debut en esta categoría y pues hacía una buena carrera. Bueno, y ahí pues ya la acción tan fuerte precisamente entre Johnny Ramke y Jorge Pérez, ahí Jorge Pérez aguantando por fuera realmente de una manera impresionante, sobre todo pues lo que mencionamos, cuando no estabas en la trayectoria ideal era difícil, ahí como ver la parte trasera, cómo perdía el carro. Afortunadamente para él pues lo mantenía dentro de la pista y alejado de ese muro. Fíjate que de esta categoría han salido grandes pilotos. Ahorita el que me viene a la mente fue Fernando Plata, campeón ahora de la Fórmula 2. Bueno, y también pues quien venía haciendo una carrera de atrás para adelante era Horacio Topete. Él venía haciendo una buena carrera y también pues iba a pelear prácticamente con Jorge Pérez y Johnny Ramke, compañeros de equipo precisamente Johnny Ramke y Horacio Topete, y entre ellos precisamente en lo que fue la primera parte de la competencia pues hubo de cierta manera una plática para ver quién atacaba a Jorge Pérez. Bueno, y aquí el accidente de Luis Gerardo Coronado, y platicamos con Horacio Topete. Bueno, ahí mi intención era cuidarme en la arrancada. Desgraciadamente no me entró la segunda velocidad, me perdí hasta el 8º lugar. Me empecé a concentrar, empecé a recuperar hasta que logré en el 3er lugar. Traté de hacer labor de equipo con mi compañero para que él pasara el 1er lugar, pero me di cuenta que mi compañero no lo iba a poder pasar. Fue cuando yo decidí rebasar a mi compañero e irme con todo contra Jorge. Lo pasé en 3 o 4 ocasiones. Desgraciadamente su motor en la recta estiraba un poquito más que el mío. Con todo y eso logré sacarle 3 o 4 carros de ventaja. Nomás que en la vuelta 27, en el 37 me parece, casi pierdo el carro, le pasé muy cerquita al muro y se me volvió a acercar. Y me pasó, ya no lo logré volver a pasar, ¿verdad? O sea, realmente él era más rápido en las rectas que nosotros, en todas las rectas. Lo que pasa es que yo al llegar a la curva 1, él se cerraba, yo entraba con mi trayectoria ideal. Obviamente yo salía mucho más rápido que él. Por eso, aparentemente al llegar a la 2, él iba más rápido que yo. O sea, yo iba más rápido que él, pero no, era al revés. Lo que pasa es que yo, como salía con más vuelo, lograba alcanzarlo ahí. Pero al llegar a la curva 3, se me volvía a despegar.
Inclusive hubo una vuelta en que yo decidí dejarlo ir en la curva 2 para yo meterle el carro en la curva 3 y lo logré hacer, lo rebasé en la curva 3, pero yo forcé mucho mi frenada y él en el momento de acelerar me volvió a pasar. Entonces decidí que no era ahí el rebase era en la 1, ahí fue donde lo volví a rebasar y me la empecé a despegar. Desafortunadamente casi pierdo el carro, digo afortunadamente porque no le pegué al muro, pero pues se hizo todo lo que se pudo. Yo sabía que los carros de ellos eran un poco más rápidos que el mío, pero mi ventaja, que creo yo que conozco bastante bien este autódromo y pues gracias a eso y las vueltas que he dado aquí fue lo que me ayudó a salir adelante. O sea, en las curvas estaba yo, la verdad, en la curva 3, donde los alcanzaba, pues normalmente soltamos y frenamos tantito o nomás soltamos y ahora la verdad a veces ni soltaba y a veces soltaba. O sea, tratamos de hacerlo lo mejor que se pudo. Sí, hubo 2, 3 ocasiones que se me fue tantito, pero pues gracias a Dios lo pudimos sacar y pues obtuvimos ese primer lugar tan helado en el campeonato que no lo lográbamos. Cuando hubo la bandera amarilla, pues prácticamente se recortó la distancia entre los 3 primeros. Ahí, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Creías que podías perder ese primer lugar, que definitivamente venías decidido por él? La verdad sí, cuando los vi, o sea, cuando vi las banderas amarillas en toda la pista, pensé que los iba a tener pegados y que a lo mejor en la arrancada era muy posible que me comieran la entrada a la primer curva, que era mi preocupación. Entrando yo en la primer curva era más difícil de que me sacaran adelante. Sobre lo que es al final de la recta vimos 2 o 3 veces, inclusive prácticamente pues rozaban sus neumáticos uno contra otro. Descríbenos un poquito esta acción. Pues sí, realmente esa curva se me ha prestado mucho. Yo he podido, como muy pocos, la verdad, o sea, digo, está mal que yo lo diga, pero muy pocos hemos podido dar por arriba a esa curva y era mi ventaja hacia ellos cuando se me metían por dentro. Entonces ahí era donde yo alcanzaba emparejármeles un poquito y ya para llegar a la 3 ya era un poquito de ventaja hacia ellos. Bueno, ya escuchábamos las palabras precisamente de Jorge Pérez, que después iba a ser descalificado y tú precisamente tienes aquí el